Bueno, ahora vamos a otra nota, presentamos a nuestro primer entrevistado y hablamos de una actividad que va a tener lugar en el día de hoy en la Facultad de Ciencias Económicas, más precisamente, se va a estar llevando adelante durante esta tarde una charla que va a reunir a distintas figuras del ambientalismo latinoamericano con el objetivo de debatir propuestas socioambientales de cara a lo que va a ser la reforma constitucional en Santa Fe. Y para ello estamos en comunicación telefónica con Damián Berseñasi. Él es médico especialista en medicina integral y dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR Rosario. Te damos la bienvenida, Damián. Lautaro y Noelia te saludan. ¿Cómo estás? Hola Lautaro, hola Noelia, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, estamos expectantes con esta charla, una charla muy necesaria, hoy más que nunca. Bueno, recién hablábamos, en el comentario de inicio hacíamos un recorrido por los distintos ataques y persecución que han tenido los pueblos originarios, y en esa persecución es inevitable hablar de los saqueos a los recursos naturales, entre ellos el agua, y el daño al ambiente que tanto protegen las comunidades originarias. Por eso me parecía que en este contexto la charla que vamos a tener con vos toma un doble valor. Sí, bueno, como ustedes bien decían, estamos viviendo unas épocas de crueldad y de violencia hecha política pública, y en este contexto ocurren dos cosas para nosotros importantes. Por un lado, esta convocatoria a una reforma de la Constitución en Santa Fe, que lamentablemente desde nuestro punto de vista no tuvo una discusión social, colectiva, como debería haber tenido un proceso histórico como es el de cambiar después de 62 años el texto de nuestra Constitución. Y por el otro lado, la necesidad de poner en discusión qué es lo que pensamos que tendría que tener un Estado, una organización institucional en estos tiempos donde la crisis civilizatoria se expresa con mucha crudeza desde el punto de vista socioambiental. Así que bueno, en ese sentido es que estamos hoy recibiendo en Rosario a dos de los referentes del Pacto Ecosocial del Sur, Alberto Acosta, que viene de Ecuador, que fue el presidente de la Convención Constituyente del Ecuador, que incorporó los derechos de la naturaleza en ese texto constitucional, y Rocío Silva, que fue parlamentaria del Perú, ambos integrantes del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, que se reúne esta semana en Argentina y que hoy están en Rosario para charlar, para intercambiar ideas y también para escuchar qué es lo que piensan algunos de los que van a ser constituyentes en este próximo periodo de discusión en la provincia, ¿no? Bien. Damián, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Bueno, bien mencionabas esto de que vienen referentes que han trabajado con mucho conocimiento, con una trayectoria en este tema. Así que sí, consultarte para también, ¿no?, ir conociendo, aprendiendo nosotros quienes nos escuchan. Mencionabas que han trabajado y han logrado incorporar lo que son los derechos de la naturaleza como derechos constitucionales. Así que preguntarte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de la naturaleza? Bueno, en primer lugar hablamos de reconocer los derechos de quien, si no existiera, no podríamos estar nosotros. O sea, toda nuestra vida depende de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. Si hablar de los derechos de la naturaleza no es solamente hablar de los derechos de los pájaros como una cosa abstracta, como algunos quieren minimizar la discusión, sino que significa hablar de los derechos de aquellos elementos en los cuales nuestra vida no podrían existir. Y resulta muy extraño, como dice Alberto Acosta y Enrique Viale en su libro La naturaleza sí tiene derecho, aunque algunos no lo quieran, que pareciera muy loco hablar de los derechos de la naturaleza, pero no, a nadie le llama la atención que se le otorgue un derecho a las sociedades anónimas o a las corporaciones que son absolutamente inconsistentes. Entonces digo, poner en discusión los derechos de la naturaleza en estos tiempos es ni más ni menos que poner en discusión los derechos de aquellos elementos sin los cuales nuestras vidas no serían posibles. Es hablar de los derechos del río, es hablar de los derechos del monte, los derechos del agua, como sujetos de derecho a los que debemos proteger y cuidar, porque de ellos depende la nuestra, no nuestra vida.
Ahora pensaba, Damián, en este interpelar a los distintos sectores políticos, a la ciudadanía. Venimos de hechos puntuales que tienen que ver también con el daño que se ha hecho a la naturaleza y tenemos dos extremos. Por un lado, vemos en distintas provincias del país las inundaciones continuas que se han atravesado y por el otro tenemos los focos de incendio que han arrasado toda la Patagonia no hace mucho tiempo. Es importante dimensionar cuál es la responsabilidad sobre estos hechos. Sin duda, cuando uno ve lo que pasó, por ejemplo, en nuestro humedal, nosotros en este momento estamos con Alberto Acosta y con Rocío Silva recorriendo desde el río, el humedal, para ver también cómo es el sistema, el ecosistema que a nosotros nos permite vivir en nuestros territorios, pero también ver lo que significa ese polo agroexportador portuario como elemento clave para la destrucción y el ecocidio. Uno observa lo que ocurrió en el humedal en plena pandemia con los incendios, o lo que ocurre en la Patagonia, o lo que ha ocurrido, como bien decía Amón, ¿no?, con las inundaciones, que no son más que una expresión de esos procesos de deforestación que previamente se vivieron. Uno dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando que todo eso pase como si fuese un hecho más y no sea reconocido como parte de un ecocidio y no sea reconocido como una lesión de derechos de quienes vivimos más, no solamente de los seres humanos? Uh-huh. Ahora, Damián, sí, vos señalabas, y quiero detenerme en este punto porque creo que es un debate ya muy necesario, ¿no?, para dar el tema de los nuevos derechos, el medio ambiente, o el socioambiente, ¿no?, como bien lo indica el nombre del instituto. Pero mencionabas el hecho de comenzar a dar un debate en profundidad y no caer en esta banalización que muchas veces, desde grandes terminales mediáticas o de algún que otro poder económico nos dicen, bueno, cuidar el medio ambiente es que salvemos los pajaritos, ¿no? Y vos mencionabas que hay que dar un debate respecto del tipo de modelo político, pero también de qué tipo de modelo de acumulación económica tenemos. Entonces, ahí consultarte cómo se enhebra, ¿no?, esto de defender los derechos de la naturaleza, pero también decir, hay un modelo político-económico que, por más progresista que se pueda proclamar, bueno, estos derechos los está avasallando. Es que acá de lo que se trata es de poner en discusión en profundidad el modelo de organización social que nosotros hemos construido como sociedad hasta ahora, y que ha llevado a la depredación, incluso a poner en riesgo la habitabilidad de nuestros territorios. Nosotros estamos trabajando, y cuando planteamos discutir los derechos de la naturaleza y discutir en serio los principios de una constitución para la provincia de Santa Fe en este siglo XXI, estamos planteando dar la discusión respecto de cómo creemos que tenemos que garantizar la habitabilidad de nuestros territorios. Y miren, en un día como hoy tan especial, en el que ha fallecido el Papa Francisco, que hizo su encíclica Laudato Si hace ya 10 años, es clave que nosotros nos pongamos a reflexionar y reflexionemos en serio sobre hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir permitiendo y aceptando que en nombre de un fallido progreso y de una inexistente lógica de crecimiento indefinido, cuando el mundo es finito y eso es imposible, el crecimiento indefinido, nosotros vamos a seguir aceptando el discurso de la destrucción de los territorios para que la economía pueda seguir creciendo. Acá tenemos que reconocer que la economía tiene que garantizar la vida de las personas, la vida de los territorios y no la vida de las corporaciones, y por eso para nosotros es tan importante la presencia en Rosario, ni más ni menos, y poder hacer escuchar la voz de Rocío Silva y de Alberto Acosta en estos tiempos tan asiados, para poder entender cómo sí es posible darle un reconocimiento pleno de derechos a esto que, sin lo cual nosotros no podríamos vivir, pero además es la base de todo ciclo vital, ¿no?
Totalmente. Ahora, bueno, como bien decías, una charla que va a estar dividida en 2 instancias. Hay que destacar que es una actividad libre y gratuita para que todos puedan participar. La primera parte, como detallabas, Damián, tiene que ver con la presentación del Pacto Ecosocial, con la participación de Alberto Acosta, de Rocío, de Pablo Bertinati y de Melissa Argento. Y la segunda etapa, que ya tiene que ver con las propuestas socioambientales que van a aportar para esta nueva constitución en Santa Fe, que va a contar con la participación de distintos dirigentes. Si nos podés contar quiénes van a ser algunos de ellos. Sí, ahí están invitados y confirmados ya con su participación 2 convencionales constituyentes electos, que son Juan Monteverde y Rubén Giustiniani, y se invitó también a Carla de Diana, y que había fue candidata, y no entró, pero fue candidata a constituyentes, y a Claudia Balaguer, que también fue candidata y no entró, pero fue candidata a constituyentes, y esa va a ser reemplazada por Carlos del Frade. Además, en esa mesa vamos a establecer un diálogo, no solo una exposición de propuestas, sino un diálogo con quienes estén así, con Alberto, con Rocío, y lo más importante para nosotros es poder aprovechar que quienes vivimos en Rosario tengamos la posibilidad de escuchar de primera mano a quienes son referentes a nivel global en estos temas, pero sobre todo habilitar un debate que no se quiso habilitar durante el proceso electoral de los convencionales constituyentes, y nosotros entendemos clave. Y para eso hemos invitado a la doctora Valeria Berros, que es abogada, constitucionalista, especialista en Derecho Ecosocial, para que también ella, en nombre de los movimientos sociales que nos estamos organizando desde hace un tiempo ya, pueda presentar cuáles son los 10 puntos que creemos son básicos para incluir y discutir en la Constitución provincial, y sobre todo hacer la convocatoria a una constituyente ecosocial que nosotros entendemos es más necesaria que nunca. Damián, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, y volvemos a hacer la invitación esta tarde a partir de las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas. Recordamos, Oroño 1261. Van a estar compartiendo esta charla de cara a la reforma constitucional. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y nos vemos esta tarde. Nos vemos en la tarde. Bien, actividad libre y gratuita, volvemos a repetir para que todos puedan participar. Es importantísima esta actividad.